María siempre soñó con una vida tranquila con su familia, pero el destino, implacable, parecía tener otros planes. Con 3 hijos pequeños, José, de 7 años, Carmen, de 5 y el menor, Juan, de solo 2, enfrentó días difíciles en Toledo. Su marido, Ricardo, fue un hombre que alguna vez prometió mundos y fondos, pero sus promesas nunca fueron más que palabras vacías. ¿Qué sucede cuando alguien en quien confías ciega y cruelmente te da la espalda? María estaba a punto de descubrirlo. El fatídico día llegó como una tormenta inesperada. Ricardo, sin el menor remordimiento, anunció que ya no soportaba esa vida sencilla y sin futuro. Se fue, dejando tras de sí solo un vacío y una carta llena de amargas disculpas. ¿Te imaginas la expresión del rostro de María? ¿Perdida en el dolor y la confusión? ¿Cómo puede alguien abandonar no solo a su esposa, sino también a 3 hijos inocentes, sin mirar atrás? El peso del mundo cayó ahora sobre los frágiles hombros de María. Toledo, con sus antiguas calles adoquinadas y su encanto atemporal, se convirtió en un lugar insoportablemente pequeño para el dolor de María. Sabía que para proteger a sus hijos y darles un futuro, necesitaba empezar de nuevo. Pero, ¿cómo puedo dejar atrás todo lo que sabía? Sus raíces, sus miedos y hasta sus pocos momentos felices estaban ahí. Pese a ello, Barcelona se convirtió en la promesa de algo más grande. Esta nueva ciudad, tan lejos de casa, traería redención o simplemente nuevos desafíos. Mientras empacaba sus pocas cosas, María no pudo contener las lágrimas. Cada objeto llevaba una historia, un recuerdo. ¿Cómo explicar el cambio a los pequeños, que todavía creían en la bondad de su padre? José, ya mayor, pareció entender, pero Carmen y Juan, en su inocencia, solo preguntaron cuándo volvería Ricardo. ¿Qué puede decir una madre en estos momentos? La cruel verdad o una dulce mentira para proteger los frágiles corazones de tus hijos. Finalmente llegó el día de la partida. María y los 3 subieron al autobús rumbo a Barcelona, con poco más que ropa y el corazón lleno de incertidumbre. Al otro lado de la ventana, las colinas de Toledo iban quedando atrás, mientras María intentaba contener las lágrimas. Se preguntó, ¿y si estuviera cometiendo un error? ¿Y si la gran ciudad fuera tan cruel como Ricardo? Estas preguntas resonaban en su mente, pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. El ruido de las ruedas contra el asfalto parecía sincronizado con los latidos del corazón de María. Con cada kilómetro, la distancia con la antigua vida aumentaba. Miró a sus hijos, dormidos en sus asientos, y sintió una mezcla de miedo y determinación. Dependían de ella. ¿Podría una madre soltera triunfar en una ciudad tan grande? Mientras el autobús se acercaba a Barcelona, el horizonte iluminado parecía susurrar: «Tu lucha acaba de comenzar». Barcelona no se parecía en nada a lo que María había imaginado. La ciudad, con sus altos edificios y sus avenidas abarrotadas, parecía abrumadora para cualquiera que viniera de Toledo. El apartamento que logró alquilar estaba en un barrio apartado, pequeño y con paredes que parecían de papel. El suelo crujía a cada paso y las tuberías hacían ruidos que resonaban en la noche. ¿Cómo podría alguien llamar a eso hogar? José, Carmen y Juan, sin embargo, miraban el espacio con curiosidad infantil, mientras María veía un reto más a superar. Ricardo, al otro lado de la ciudad, parecía vivir como si nada hubiera cambiado. Había prometido, entre palabras vacías, enviar dinero para ayudar a sus hijos, pero pasaron semanas sin que llegara un solo centavo. María, sola y llena de cuentas que pagar,
Empezó a darse cuenta de que depender de él era tan inútil como esperar a que la ciudad fuera menos despiadada. ¿Qué harías cuando te des cuenta de que no hay nadie que te salve? María sabía que la respuesta era simple: levántate y lucha. Las noches a menudo iban acompañadas de lágrimas y preocupaciones silenciosas. Pero, en medio de la desesperación, María recordó algo valioso: las recetas de su abuela, que llenaban las calles de Toledo con aroma a bollería caliente y rellenos perfectos. ¿Por qué no intentarlo? Ahorró el poco dinero que tenía para comprar ingredientes y una sartén vieja. ¿El sabor de tu infancia sería suficiente para darle vuelta a la llave de tu vida? ¿O será otro sueño aplastado por la realidad? Esa mañana, María instaló su tienda en una esquina de una calle muy transitada. No era el escenario ideal: autos pasando, gente corriendo y miradas críticas de personas que pensaban que ella no pertenecía allí. Pero María se agarró fuerte con la esperanza de que los pasteles hicieran el resto del trabajo. ¿Quién lo va a comprar?, se preguntó, mientras la duda persistía erosionando su confianza. Aún así, cuando el primer cliente sonrió al darle el primer bocado, María sintió que tal vez este era el comienzo de algo nuevo. Poco a poco la gente empezó a darse cuenta. El irresistible aroma de los pasteles parecía hipnotizar a los peatones, que se detenían, curiosos, para probarlos. María, aunque cansada, sonreía con cada venta, sabiendo que cada moneda significaba comida en la mesa para sus hijos. José, que ya tenía 7 años, se encargó de ayudarla a cargar las cajas de ingredientes, mientras Carmen y Juan jugaban a su lado. El puesto no era solo un punto de venta, era el símbolo de una madre que, contra todo pronóstico, no se rindió. Pero el trabajo era agotador y María apenas tenía tiempo para descansar. Mis manos estaban marcadas por el aceite caliente y me dolía la espalda de tanto cargar las sartenes. Cada noche, mientras contaba las monedas, se preguntaba si eso sería suficiente. ¿Sería posible mantener a 3 niños pequeños vendiendo pasteles en una esquina? La respuesta aún era incierta, pero una cosa María sabía: nunca permitiría que sus hijos pasaran hambre, sin importar el costo. El golpe llegó un día cualquiera, como tantos otros. Cuando María llegó a casa, después de otro largo día vendiendo pasteles, solo encontró una nota sobre la mesa. La letra de Ricardo, antes familiar, ahora parecía extraña, casi fría. Dijo que había encontrado a alguien digno de él y que su vida con María había sido un error. ¿Quién abandona a 3 niños inocentes y a una mujer que solo quería luchar por su familia? María sintió que el suelo desaparecía, pero sabía que tenía que defender a sus hijos. José notó la mirada distante de su madre y preguntó por Ricardo. María tragó el nudo que tenía en la garganta y respondió con una débil sonrisa: papá se fue de viaje. Pero ¿cómo ocultar el dolor que se desbordaba en los ojos? Carmen, aún pequeña, corrió a abrazar a María, como si sintiera que algo andaba mal. Ese abrazo la mantuvo firme. Con la nota aún en sus manos se preguntó: ¿cómo podía alguien tan cruel vivir en paz mientras destruía todo a su alrededor? Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de María. La ausencia de Ricardo era pesada, pero no tanto como el silencio de las facturas que se iban acumulando. María lloró por las noches, pero cada lágrima se transformó en fuerza al amanecer. No puedo rendirme, se repitió a sí misma. Mientras cocinaba para sus hijos, las dudas la asediaban. ¿Cómo sería el futuro? ¿Cómo proporcionarles todo lo que necesitaban? La respuesta, aunque dolorosa, estaba en sus manos callosas y en el coraje que crecía cada día. Los vecinos, que antes apenas se habían fijado en María, empezaron a notar su lucha. Doña Lucia, una señora mayor del edificio de al lado,
apareció un día con una bolsa de arroz y una sonrisa amable. «Eres fuerte, niña. Superarás esto». Palabras sencillas, pero llegaron como un bálsamo en medio del caos. Otros vecinos empezaron a dejar fruta o leche en la puerta. Pequeños gestos de bondad, que le recordaron a María que a pesar de su abandono, no estaba completamente sola. Con el paso del tiempo, María comenzó a recuperarse. Las noches de desesperación dieron paso a planes para el futuro. Sabía que no podía esperar a que ocurrieran milagros. Tendría que ser su propio milagro. El puesto de pastelería, que antes era solo una forma de sobrevivir, se convirtió en su principal foco de atención. Y mientras las manos trabajaban, el corazón encontró fuerza en las sonrisas de José, Carmen y Juan. ¿Podía Ricardo haber roto su confianza en el amor? Tal vez, pero nunca podría destruir su determinación. Todos los días María encontraba motivos para seguir adelante. El olor a bollería recién hecha, las risas inocentes de sus hijos, los rayos de sol que entraban por la ventana. Todo era prueba de que podía ganar. Quizás su mayor fortaleza no estuvo en no caer, sino en levantarse cada vez que la vida la derribaba. María entendió esto como nadie, y aunque el camino por delante era arduo, sabía que era dueña de su propia historia y estaba decidida a escribirla con valentía. María apenas tuvo tiempo de respirar. Con sus hijos aún durmiendo, ella ya estaba en la cocina preparando la masa de los pasteles que se venderían a lo largo del día. Cada movimiento conllevaba una mezcla de prisa y propósito. Mientras sus manos trabajaban, su mente revivió las críticas de Ricardo. Dijo que ella nunca sería nada sin él, que su lugar era ser dependiente. Pero ahora, cada pastel vendido era una prueba de que estaba equivocado. Fue agotador. Pero María encontró fuerzas donde parecía que ya no quedaba nada. José, aunque solo tenía 10 años, ya entendió el peso de la responsabilidad. Ayudaba a su madre con pequeñas tareas, desde ordenar la tienda hasta cuidar de sus hermanos menores. En sus ojos se veía una madurez precoz, que reflejaba tanto el deseo de proteger a su familia como la tristeza por la ausencia de su padre. «No te preocupes, mamá, yo me encargo de Carmen y de Juan», dijo mientras María trabajaba. A pesar de los esfuerzos de José, ella sintió un dolor en el pecho al ver a sus hijos cargar con una carga que no era de ellos. Las noches fueron especialmente desafiantes. Después de largas horas vendiendo pasteles, María regresó a casa agotada, pero no pudo descansar. Estaba sentada a la mesa de la cocina, rodeada de papeles garabateados con relatos e ideas. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo vender más? Las preguntas resonaron en su mente mientras luchaba contra el sueño. El cansancio era casi insoportable, pero rendirse nunca fue una opción. Cada plan elaborado, cada idea plasmada en papel era una promesa de días mejores para sus hijos. Las humillaciones de Ricardo todavía resonaban en su memoria, pero ahora le servían de combustible. Cada crítica que hacía parecía una voz que María necesitaba silenciar con éxito. Y ella estaba decidida. La gente en la calle empezó a notar su fuerza, comprando sus pasteles no solo por el sabor, sino por admiración por la mujer que nunca se rindió. Aún así, hubo momentos de debilidad. Durante los silenciosos amaneceres, María lloraba suavemente, pensando en todo lo que aún le quedaba por afrontar. Pero incluso en esas lágrimas había esperanza. Carmen y Juan, aunque eran pequeños, también encontraron formas de ayudar. Carmen dispuso los utensilios de la tienda mientras Juan se encargaba de organizar el cambio. María siempre les agradecía con una sonrisa y un beso en la frente, aunque sabía que merecían mucho más. La unidad de esa pequeña familia fue lo que mantuvo a María en pie. Cada gesto de los niños demostraba que,
A pesar de todo, había amor, y eso fue suficiente para renovar sus fuerzas. Juntos, eran más fuertes. Con el paso de los días, María empezó a darse cuenta de que su fuerza no solo provenía de ella misma, sino del amor incondicional que tenía por sus hijos. Fue este amor el que la mantuvo adelante, incluso cuando su cuerpo pedía descanso. La lucha fue constante, pero ella estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para asegurar que sus hijos tuvieran un futuro mejor. María sabía que el camino aún era largo, pero cada pastel vendido, cada sonrisa de sus hijos, era una victoria que la acercaba a días más brillantes. Era una mañana como cualquier otra, con María organizando su tienda de campaña en la concurrida esquina. El olor a bollería recién hecha atraía a los transeúntes, pero fue la historia de María la que empezó a conquistar a los clientes fieles. Entre ellos, doña Conceicao, una señora generosa y siempre sonriente, que nunca dejaba de comprar algunos pasteles para llevar a casa. María, estos pasteles tuyos son mejores que cualquier cosa que haya comido en un restaurante, dijo, mientras María le agradecía con una sonrisa tímida y sincera. Un día, después de comprar los habituales pasteles, doña Conceicao se quedó quieta, observando a María por unos momentos. Había algo especial en esa mujer que no dejaba que las dificultades la deprimieran. María, conozco a alguien que puede ayudarte, dijo, tomándole la mano. Curiosa, pero sin grandes esperanzas, María escuchó mientras doña Conceicao hablaba de su hijo, Carlos, un empresario dueño de una cadena de snacks en la ciudad. Le encanta apoyar a aquellos que tienen talento y pasión, y tú los tienes en abundancia. El encuentro entre María y Carlos se produjo unos días después. Carlos, un hombre de mirada atenta y sonrisa fácil, probó la repostería de María y quedó impresionado. «Esto es calidad de restaurante», exclamó, haciendo sonrojar a María. Propuso una asociación. María suministraría sus pasteles a sus cafés, asegurando un volumen de ventas estable y, a cambio, él ofrecería un espacio seguro para sus hijos mientras ella trabajaba. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que había surgido una verdadera oportunidad en su vida. A pesar de la tentadora propuesta, María vaciló. ¿Podrías confiar en Carlos? ¿Y si fuera otra promesa vacía como tantas otras? Pero Carlos parecía diferente. No solo ofreció una oportunidad, sino que también mostró una admiración genuina por los esfuerzos y el talento de María. Después de reflexionar, aceptó el desafío. No era solo una oportunidad de mejorar su vida financiera, sino también de ofrecer un futuro más seguro a sus hijos, algo con lo que siempre había soñado. La asociación con Carlos comenzó de forma sencilla, pero rápidamente mostró resultados. María pasó las recetas y ayudó a capacitar al equipo en la preparación de la repostería, mientras sus hijos estaban bajo el cuidado de profesionales en el espacio cedido por Carlos. Por primera vez en años, María pudo trabajar sin preocuparse constantemente por los pequeños. Las noches de insomnio comenzaron a disminuir, reemplazadas por momentos de alivio y un nuevo sentimiento, esperanza. Los clientes del restaurante rápidamente se enamoraron de los pasteles de María y la demanda creció. Su historia también comenzó a circular entre la gente, inspirando admiración y atrayendo aún más consumidores. María apenas podía creerlo. Las puertas que se abrieron no fueron solo para ella, sino para toda su familia. Por primera vez, el futuro ya no parecía un horizonte lejano, sino algo que podía tocar. Y esta vez María no tuvo dudas. Haría que todo saliera bien. María, con el apoyo de Carlos, empezó a ver un mundo de posibilidades que antes parecía inalcanzable. Los pasteles, que antes solo se vendían en su puesto,
empezaron a aparecer en los escaparates de varios bares. La demanda creció rápidamente y María se dio cuenta de que ya no podía hacerlo todo sola. Con la guía de Carlos, contrató a sus primeras empleadas, mujeres de la comunidad que, como ella, buscaban la oportunidad de empezar de nuevo. Poco a poco, el pequeño puesto se fue convirtiendo en un prometedor negocio. Con la ampliación de la producción, surgieron nuevos desafíos. María, que antes solo conocía la cocina y las esquinas concurridas, empezó a adentrarse en el mundo de la gestión. Aprendió sobre logística, control de inventarios e incluso estrategias de marketing. Aunque fue agotador, estaba orgullosa de ver cómo iba creciendo, tanto como profesional como como persona. Y con cada nueva experiencia de aprendizaje, María recordaba que todo era por sus hijos, su mayor motivación para nunca rendirse. En casa, los efectos del éxito empezaron a aparecer. José, Carmen y Juan, que antes se tenían que conformar con lo mínimo, ahora tienen ropa nueva y comida variada en la mesa. Por primera vez, María pudo comprar útiles escolares de calidad y sus hijos pudieron soñar con un futuro diferente. La alegría en los ojos de los niños fue el mayor regalo para María, que vio su esfuerzo diario transformado en sonrisas y consuelo para su familia. Los cambios no fueron solo materiales, sino también emocionales. José, el mayor, empezó a mostrarse orgulloso de su madre, ayudándola a organizar los pedidos los fines de semana. Carmen, con su energía contagiosa, les decía a todos que quería ser empresaria como mamá cuando fuera mayor. Y Juan, el pequeño, dibujó en papel de cuaderno el logo de la repostería María, soñando con un futuro aún mayor para el negocio familiar. Carlos, a su vez, continuó como un mentor dedicado, pero sin jamás robarle el protagonismo a María. La animó a tomar decisiones y estaba orgulloso de cómo crecía cada día. Estás construyendo algo grandioso, María. Y lo mejor de todo es que lo estás haciendo a tu manera, dijo. María, ahora confiada, creía más que nunca en lo que era capaz de lograr. El sueño, que antes parecía imposible, se estaba haciendo realidad. La fuerza de María empezó a atraer la atención más allá de su círculo inmediato. La gente quería saber quién era la mujer detrás de los famosos pasteles y cómo lograba transformar tan poco en algo tan grande. Pero María sabía que su secreto no estaba solo en las recetas de su abuela. Fue en el amor que puso en cada detalle y en la determinación inquebrantable de darles a sus hijos la vida que merecían. Una vida real. Años más tarde, cuando María ya había transformado su vida y el negocio florecía, apareció nuevamente Ricardo. Esta vez, no tenía la confianza arrogante que tenía antes, pero su rostro estaba abatido y sus ojos llenos de arrepentimiento. María, cometí un error, cometí un gran error, dijo, con voz temblorosa, tratando de buscar alguna forma de reconciliación. Habló de cómo la vida lo había derribado, de cómo sus propios errores lo habían dejado sin nada. Pero María, al mirar al hombre que la abandonó y dejó sufrir a sus hijos, no sintió compasión. María ya no era la mujer vulnerable e insegura que solía ser. Era una mujer fuerte, que había rehecho su vida con mucho esfuerzo y sin la ayuda de Ricardo. Su mirada no transmitía odio, sino una serenidad que reflejaba lo mucho que había evolucionado. Tú no eres parte de mi vida, Ricardo. Ya no forma parte de la vida de nuestros hijos. Lo que hiciste fue irreparable. Habló con la firmeza de alguien que sabía que merecía más. Pero al mismo tiempo María no pudo evitar que sus hijos decidieran por sí mismos. Los niños, aunque habían vivido durante años en ausencia de Ricardo, se encontraban en una situación difícil. José, de carácter fuerte, rechazó cualquier contacto con su padre.
Sintió que el dolor de haber sido abandonado nunca podría sanarse. Carmen, más sensible, se mostró dolida, pero también con ganas de comprender lo que realmente había sucedido. El dolor de un niño que creció sin un padre todavía la afectaba, pero sabía que la vida continuaba. Sin embargo, el comportamiento de Juan fue diferente. El pequeño, que siempre buscó la paz, miró a Ricardo y le dijo: «Te perdono, papi». María observó en silencio, con el corazón hundido, mientras Juan tomaba su decisión. Sabía que el perdón no significaba que él estuviera de acuerdo con las decisiones de Ricardo, sino que había encontrado una manera de liberar el dolor que su padre le causaba. «Eres libre de hacerlo, hijo mío. Pero no podemos olvidar lo que pasamos», dijo María con los ojos llorosos. Comprendió que el perdón de Juan no era la anulación de todo el sufrimiento que había experimentado, sino un paso hacia su propia paz. Ricardo, al ver la decisión de Juan, se sintió aliviado, pero aún indigno. Sabía que no sería posible reconstruir lo que había destruido, pero al menos había ganado algo: la oportunidad de redimirse con uno de sus hijos. Y María, con sus fuerzas renovadas, sintió que esa etapa de su vida se acercaba. Ricardo podría regresar, pero ya no tenía el poder de afectar su futuro ni el de sus hijos. María había aprendido que no necesitaba su perdón para seguir adelante. Ya estaba bien sola, con sus hijos y su conquista. Con el tiempo, el puesto de María pasó de ser solo un punto de venta en una esquina muy transitada a convertirse en una marca reconocida en todo el país. Sus repostería, que antaño eran sencillas recetas de la abuela, se convirtieron en símbolo de perseverancia y superación. María invirtió en calidad, marca y la historia detrás de su negocio, y pronto la gente comenzó a identificarse con ella, no solo como cliente, sino como parte de su viaje. Desde un pequeño puesto callejero, María ahora dirigió una cadena de tiendas que se extendió por varias ciudades, creando un legado que sería recordado por generaciones. Los cambios no terminaron ahí. María sabía que su avance profesional también podría beneficiar a otras mujeres que, como ella, enfrentaban las dificultades de ser madre soltera en un mundo que muchas veces no les daba espacio. Creó programas de apoyo, enfocándose en brindar oportunidades de empleo a mujeres en situaciones vulnerables. Además, estableció guarderías en los lugares de trabajo, lo que permitió a las madres trabajar y cuidar a sus hijos con tranquilidad. María entendió el valor de la unidad y la empatía, y estas iniciativas fueron una forma de devolver todo lo que recibió a lo largo del camino. María no solo consolidó el éxito de su negocio, sino que también se convirtió en un referente de cambio social. Con cada tienda abierta, con cada programa creado, más mujeres se sintieron inspiradas por su historia. Vieron en María la prueba de que es posible empezar de nuevo, que la valentía de seguir adelante puede transformar vidas. Y las madres, que antes tenían que dejar a sus hijos en casa mientras luchaban por llegar a fin de mes, ahora podían contar con un entorno que valoraba tanto su papel como empresarias como madres. Para María, este fue el premio más grande de todos: ayudar a crear un mundo más justo e inclusivo. El negocio de María ya no se trataba solo de repostería. Se trataba de dar voz a mujeres que a menudo eran invisibles. Convirtió su propio sufrimiento en combustible para un futuro mejor para los demás. Con su historia de superación, tocó vidas y cambió realidades. En cada tienda que abría, María veía una oportunidad de crear algo más que un simple negocio. Veía un punto de apoyo, un refugio para quienes, como ella, empezaban de cero, pero con la fuerza de un sueño. La marca de María comenzó a ganar premios de emprendimiento y, con el tiempo, fue reconocida como una de las mayores influencers del movimiento de apoyo a las madres solteras del país.
Pero, para ella, los mayores logros no estuvieron en los premios, sino en las sonrisas de las mujeres que encontraron una nueva oportunidad a través de sus iniciativas. Cada historia de éxito, cada madre que consiguió un trabajo y vio prosperar a sus hijos, fue una victoria personal para María. Sabía que su verdadero legado estaba en las vidas que pudo cambiar, las oportunidades que creó y el ejemplo en el que se convirtió cada día. María, ahora una mujer con una historia respetada y admirada, siguió trabajando incansablemente. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer. Había muchas mujeres a las que ayudar, muchas familias que mantener y muchos sueños que cumplir. Y aunque logró un éxito sin igual, María nunca perdió el foco. Su mayor premio siempre sería la transformación que propició en el mundo que la rodeaba. Después de todo, su mayor sueño siempre fue el más simple: brindar a otros las mismas oportunidades por las que ella luchó. El éxito de María no pasó desapercibido. Su trayectoria de superación y valentía inspiró a personas de todo el mundo, y pronto fue invitada a participar en eventos internacionales de emprendimiento. Con su historia, María se ha ganado respeto, admiración y, lo más importante, una plataforma global para compartir su visión. En cada etapa que subió, contó cómo un simple pastelito podía ser algo más que comida. Podía ser un símbolo de resiliencia. Durante un acto en Barcelona fue homenajeada como una de las líderes más influyentes del mundo empresarial, un reconocimiento a su fortaleza y dedicación. La visibilidad que María ganó en Brasil se convirtió en una oportunidad única. La invitaron a expandir su marca a otros países, como Portugal, Estados Unidos y Japón. Fue un desafío enorme, pero María ya se había enfrentado a desafíos mucho mayores. Con su experiencia acumulada, sabía que el éxito no estaba solo en abrir nuevas tiendas, sino en hacer que cada una de ellas llevara la esencia de su historia. Se expandió con cuidado, respetando las culturas locales, pero manteniendo siempre el alma de su negocio, la lucha de las mujeres, la lucha de las madres que, como ella, luchaban todos los días. Con la expansión internacional, María vio crecer exponencialmente el negocio, pero lo que más la llenó de orgullo fue ver a sus hijos involucrados activamente en el viaje. José, con su espíritu analítico, asumió la parte administrativa y de planificación estratégica de la marca, buscando siempre formas de optimizar y expandir con inteligencia. Carmen, la más creativa, se encargó del marketing y la identidad visual, ayudando a mantener la imagen de la marca alineada con los valores que María siempre ha defendido. Y Juan, el más joven, pero con una visión innovadora, se encargó de la expansión digital, liderando la marca en las redes sociales y creando conexión con el público más joven. Los hijos de María no solo estuvieron presentes en el negocio, sino que se convirtieron en pilares esenciales de su éxito continuo. Continuaron con el legado de su madre, no solo como herederos, sino como líderes que aportaron sus propias ideas y pasiones. Juntos, como una familia unida y decidida, estaban preparados para afrontar nuevos desafíos y construir un futuro aún mejor. María sabía que el negocio ya no era solo suyo, sino que ahora era de todos. Y esta unión, más que cualquier reconocimiento, fue lo que la hizo más realizada. Con cada nuevo paso, María sentía que su historia se completaba. El reconocimiento internacional, los honores, los premios fueron solo la confirmación de algo que ella ya sabía: que el esfuerzo, la perseverancia y el amor son fuerzas imbatibles. Pero nada de eso habría significado tanto como ver a tus hijos a tu lado, compartiendo el peso y la gloria del éxito. Ya no eran solo sus hijos, fueron socios, compañeros y amigos, que construyeron junto a ella una historia de triunfo. Y en el fondo María sabía que su verdadero logro no estaba en las tiendas que ampliaba,
sino en el impacto que tenía en la vida de cada persona que se cruzaba en su camino. Lo que empezó como un sueño de supervivencia y superación en un pequeño puesto callejero se había transformado en un imperio internacional. Pero para María, el premio mayor siguió siendo el mismo: darles a sus hijos la oportunidad de escribir sus propias historias de éxito. Sabía que su viaje apenas comenzaba y, con mirada orgullosa, observaba a sus hijos, consciente de que el legado de su madre se viviría para siempre a través de sus acciones y logros. María, ahora con una carrera establecida y respetada, miró hacia atrás y sonrió, no con orgullo egoísta, sino con profunda gratitud por cada paso que diste, por cada obstáculo que superaste. Sabía que la verdadera fuerza residía en la capacidad de persistir, de avanzar, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse a su alrededor. El amor, la solidaridad y el apoyo de las personas que se cruzaron en su camino fueron los pilares que sustentaron su camino. María nunca olvidaría las manos extendidas, las sonrisas que la animaban a continuar. Cada uno de ellos jugó un papel fundamental en la construcción de su historia. También sabía que su éxito no era solo una victoria personal, sino un mensaje de que todo es posible cuando se lucha con amor, valentía y fe. La historia de María trataba, en esencia, de resiliencia, de no rendirse, ni siquiera en los momentos más difíciles, y de creer siempre que el mañana puede ser mejor que hoy. Quería que la gente supiera que aunque la vida puede ser dura, la perseverancia y la solidaridad siempre abren puertas. Ayudarse unos a otros, especialmente en momentos de debilidad, era lo que la hacía seguir adelante, y nunca dejaría de corresponder ese apoyo. Con la expansión internacional de su marca, María se ha consolidado como un vivo ejemplo de superación. Sus pasteles ya no eran solo un símbolo de resistencia, sino un reflejo de su esfuerzo por construir un futuro mejor para su familia y para tantas otras mujeres en todo el mundo. Se había convertido en una líder, no solo en términos de negocios, sino como un faro de inspiración para aquellos que necesitaban fuerza para empezar de nuevo. Con cada tienda que abría en otro país, María sentía que compartía más que un producto. Compartía una filosofía de vida. El legado de María no solo se mediría por el tamaño de su imperio, sino por la diferencia que marcó en la vida de tantas mujeres que la vieron como un ejemplo a seguir. Sabía que el verdadero éxito no está solo en los números o los logros materiales, sino en la capacidad de inspirar cambios y ayudar a crear un mundo más justo. María, con su historia de lucha y superación, se había convertido en un modelo para una nueva generación de emprendedoras y madres que vieron en ella la fuerza para alcanzar también sus sueños. Al mirar a sus hijos, que se habían convertido en una parte crucial de su legado, María se sintió realizada, no solo por la empresa que habían construido juntos, sino por la vida que estaban creando, llena de oportunidades, solidaridad y amor. Sabía que la misión no terminaba ahí. Su mensaje, la historia que vivió, seguiría transmitiéndose, generando cada vez más ejemplos de superación. Porque, para María, la verdadera misión de la vida no es solo conquistar, sino inspirar a otros a conquistar junto con ella. Y así, con gratitud en el corazón y la certeza de que su misión recién comenzaba, María cerró un capítulo más de su camino, pero con la promesa de que la historia de superación y esperanza seguiría difundiéndose, pastel a pastel.